Hola grupo, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Buenos profe. días, profesor. Ya miércoles, muchachos, miércoles de la semana, bueno, de la octava semana. Que luego me confundo, muchachos, como estoy en dos escuelas. Aquí es trimestre, allá semestre, pero bueno. Entonces, sean bienvenidos. Vamos a retomar lo que había, en donde nos habíamos quedado en los ejercicios de la composición de funciones. Entonces, dejen ver, aquí andamos. Muy bien, entonces, a ver. Hasta aquí nosotros nos habíamos quedado en la función de ingreso. Entonces lo que nos pedían nos daban pues el precio de las unidades en función del precio y el ingreso. Entonces ahí hicimos la sustitución, tuvimos que componer la función y después pues vimos que es una relación lineal. Ya por ahí su compañero Jonathan redujo esta expresión, y efectivamente es una expresión que se comporta como una parábola que abre hacia abajo. Entonces de aquí el ingreso va a ser pues en este caso máximo. Pues habría que hacer la derivada, encontrar el valor crítico y sustituir. Pero aquí lo único que nos preguntaban era cómo era esa dependencia. Entonces una dependencia pues que es una dependencia cuadrática. Ahora pues vamos a hacer otro ejercicio. Entonces dejen ver si vamos en orden. Sí, reacción química. Entonces, como habíamos comentado, pues la composición de funciones es una herramienta, eh, pues una operación de la matemática, sobre todo cuando se manejan funciones en donde realmente lo que hacemos es que sustituimos una función en otra función. Esto se le llama composición de funciones. En ingeniería cambia el nombre y es pues una operación muy, muy compleja, eh, pero muy importante. Allá no se llama composición, sino allá se llama convolución. Y generalmente se utilizan pues algunas técnicas cuando, por ejemplo, cuando se analiza la señal de los celulares, que yo me acuerdo que en aquellos tiempos muchos, pues, eh, hace como 20 años, más o menos, o 25 por ahí así. eh, yo llevaba la materia de comunicaciones, y pues en esta materia pues yo pensaba que iba a haber matemáticas, y sí, efectivamente vi demasiadas matemáticas, tantas que me marearon. Pero empezamos con antenas. Después en el otro curso pues vimos una herramienta muy poderosa que se llama transformada de Fourier, y luego de esa transformada de Fourier el profesor hablaba de una convolución, y pues yo no entendía exactamente, para qué les miento, que era la convolución, y era exactamente lo que hacíamos aquí, que era la composición. Pero pues ahí ocupábamos, tenían otros fines, y el fin era filtrar la señal. Una vez que tenemos el filtrado de la señal, pues la teníamos que tomar los segmentos, y con esos segmentos lo que hacíamos eran paquetitos, y ahí los enviábamos ahí en el pizarrón. Todo era muy bonito, y ya después cuando terminábamos el curso nos decía, pues es que así va a funcionar, así funciona su celular, que en aquellos momentos era discúlpenme la expresión, era un tabicote. Y digo, eran pocas las personas las que lo traían, porque la batería del celular, el tamaño de un portafolio, yo la llegué a ver, era muy pesada, y el celular era muy grande. Pero bueno, esos ya son recuerdos del ayer. Ahora afortunadamente todos estos dispositivos funcionan excelente. La matemática que está ahí adentro es horrible, son puros números complejos. Entonces yo ya no, a estas alturas de mi vida, yo ya no me preocupo cómo funcionan las cosas. Lo único que quiero es que funcione. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver una aplicación de la química. Entonces, pues leyendo esto que dice reacción química, dice la velocidad a la cual un químico produce cierta reacción. Entonces aquí vamos a ir cerrando las palabras clave.
Entonces aquí nos está diciendo una reacción, depende de la temperatura. Aquí está la otra variable. Y de acuerdo con esta función que tenemos, es decir, la reacción del químico o de los químicos, depende con esa función, que por lo visto es muy compleja porque pues, tenemos una t a la quinta, y eso significa que pues es prácticamente instantánea pues esa reacción. Luego nos dice si la temperatura varía con el tiempo. Entonces aquí tenemos otra relación pues, entre variables. Y de acuerdo a la fórmula que está expresada aquí, entonces a su vez la temperatura depende del tiempo. Entonces nos dice exprese R como una función de t y evalúe cuando t es 2, pero aquí no nos dijeron cuánto tiempo, es decir, no nos dejaron las unidades. Entonces, pues para no hacer discusión, vamos a decir que son 2 unidades de tiempo. Entonces, 2 unidades de tiempo. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, pues es que la reacción del químico está asociada con la temperatura, y que a su vez la temperatura pues está asociada con... Ay Dios, ya lo escribe aquí. Y luego se va mi máquina. Ahí está. Entonces, la reacción depende de la temperatura y a su vez la temperatura del tiempo. Entonces aquí tenemos una composición o una convolución, como dirían los ingenieros. Entonces tenemos que la reacción que hace la composición respecto a la temperatura y esto respecto al tiempo. Y entonces pues ya ocupando la herramienta, pues esto nos va a quedar que la temperatura va a estar asociada al tiempo, y a su vez el tiempo pues va a depender de la temperatura. Entonces ahí está la composición, muchachos. Entonces lo único que tenemos que hacer pues es seguir la forma que tiene. Primero tengo que buscar quién es la temperatura. La temperatura es esta que está expresada. Es más bien esta es la temperatura, y después la tengo que sustituir en donde está la reacción. Entonces esto va a ser igual. La temperatura va a ser 3 veces t más 1. Y todo va a estar a la quinta. Luego tenemos aquí un radical. 3 veces el radical de t. Entonces esto es 3 veces t más 1. Ahí está. Entonces ahí está nuestra composición de funciones, muchachos. ¿Alguna pregunta de cómo hicimos la composición? No, profesor. Muy bien. Y ¿Pero cuál es ahora la pues aplicación, disculpe? ¿Mané? ¿Cuál es la aplicación, disculpe? A ver, ahora sí te escucho bien. A ver quién nos está hablando. ¿Cuál es la aplicación, disculpe, profe, la que utilizó ahorita? Esta aplicación es pues, prácticamente una reacción química. Y entonces lo que estamos haciendo es que en la operación, la composición, estamos sustituyendo la temperatura, pero en la reacción, pero aquí tenemos otra variable. Nosotros generalmente acostumbramos que todo es X, pero puede ser cualquier otra esta variable que esté incluida. Entonces, pues generalmente cuando nosotros tenemos un reactor donde ponemos los químicos, pues si nosotros debemos, bueno, más bien la gente que se dedica a esto, porque nosotros no somos químicos, tiene que ser muy cuidadosa, porque
de acuerdo a la tabla periódica, si ustedes recuerdan ahí en el bachillerato, hay sustancias que no se llevan con otras, que de acuerdo a sus familias y a los enlaces covalentes, bivalentes. Por ejemplo, yo recuerdo alguna vez que pues estaba ahí, pues era un chamaco, ¿no? De 15, 16 años, estaba muy latoso. Y pues yo estaba ahí con mis amigos, brinque y brinque, al profesor o profesora, no me acuerdo qué teníamos ahí en la clase de química, pues yo, pues la verdad nunca le ponía atención. Y pues yo estaba ahí, pues aquí, pues en aquellos tiempos, hablando de la ola que vino el rock en español, estábamos ahí comentando, y pues yo nunca oía al profesor que íbamos a hacer la práctica yo siempre traía mi cuadernillo, traía mi bate, y según yo era un buen estudiante, a pesar de que no estudiaba nada. Entonces, me acuerdo aquella vez que el profesor nos dijo que íbamos a hacer una deshidratación con sodio, y pues a mí, como dicen por ahí, pues está muy bien eso, ¿no? No me interesaba, la verdad. Y yo lo que hice es que pues, me dijo, no, ahora te toca a ti, Martín, hacer la práctica. Y yo pues ahí tomé mis instrumentos, puse el sodio, le agregué agua, y, y, me espanté porque esta cosa es muy reactiva, inclusive de la misma agua, el mismo material, lo bueno que era un trocito de sodio, pero esta cosa se incendia y reacciona de una forma muy violenta. Entonces, yo desde entonces le tengo mucho miedo a la química, le tengo mucho respeto. Pero pues, ahora sí que todo me pasó por andar ahí jugando, que andar hablando de cosas que no eran del tema. Bueno, entonces eso quedó en el ayer, muchachos. Ahora lo que nos dicen es que ahora esta función que tenemos aquí, pues cambia, porque ahora la composición, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tener RT ahora en función de 2. Así se escribe, así escriben los químicos. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esto es 3 veces y luego T, pues son 2 más 1 son 3. Y luego esto está la quinta. Luego estos 3 T, y luego 2 más 1 son 3. Ahí está. Luego pues nosotros nos acordamos de la ley de los exponentes. Esto es 3 por 3 es 3 al cuadrado. A la quinta. Y esto es 3 cuadrado, esto nos da 3 a la 10. Imagínense la cantidad, no sé qué cosa sea esto, pero ven la cantidad de energía que va a desprender, es muchísimo, 3 a la 10. Y luego esto es, pues esto es 9, ¿no? Y esto, muchachos, ¿cuánto saldría? Así como dicen en mi barrio, ¿cuánto es esto en español? ¿Cuánto lo da ese número? Ahí los Son que tengan. 59.058. 59,000. Sí, 59 Sí. mil 58. 58. Entonces, pues miren aquí, como no nos dan las unidades, pues no sabemos qué cosa sea esto, pero pues si estos fueran segundos, pues la verdad es que esta cosa reaccionó. Ah, no, sí es temperatura, ¿no? Entonces no sabemos, porque la reacción está en función de la temperatura. Entonces, pues si esta energía la desalojó, pues yo creo que debe ser un químico, una reacción muy violenta, muchachos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí no le ponemos las unidades porque no sabemos porque nunca nos la dieron. Pero pues es un número muy grande, entonces sea lo que sea, es bastante grande. ¿Alguna pregunta, mucho sobre esto? ¿Todo bien? No, ninguna, profe. Aparte de mis anécdotas que nadie le importa de cuando era yo cuando era así muy chavo, bueno, en algún momento. Ahora, miren, este problema es otro de los clásicos, es uno de física, y nos dice así, la velocidad de un cuerpo que cae varía con la distancia recorrida de acuerdo a esta fórmula.
Y donde B es la velocidad, aquí nos dicen que es cada cosa. Aquí se nos están dando las unidades, son la velocidad en pies por segundo y en la distancia en pies. Luego nos dice la distancia que cae varía con el tiempo en segundos, de acuerdo con la siguiente expresión. Ahí está. Luego nos dice exprese B como una función de t. A ver, muchachos, traten de hacerla y ahorita comparamos, ¿no? Esto es otra vez otra composición, entonces vamos a ver cómo les quedaría a ustedes. Vamos a darles pistas. Dice aquí que la velocidad está involucrada en la distancia y la distancia depende del tiempo. Entonces, a ver si ya con eso pueden calcular la función. Allí ya tienen la expresión, muchachos. ¿Quién dice yo? A ver quién anda por aquí. Ah, ya seguramente nos contó. A ver quién nos contestó. Debe de ser Jonathan. A ver. Santino nos dice que B como función de data. Ok, entonces vamos a tomar. ¿Sí sería así? Ok, vamos a ver la sugerencia. Entonces, muy bien, Santino. Esto sería B, composición de D. Y ahora lo que es la variable independiente es T. Muy bien, entonces vamos a revisarla. Vamos a hacer la composición. Entonces la distancia depende de la velocidad y a su vez depende del tiempo. Entonces vemos que esto nos va a quedar como B en función de la distancia en el tiempo. Ok, entonces tomando la idea de su compañero Freire Santino, nos va a quedar como sigue. Tenemos que B donde esté la distancia. Bueno, aquí, no, aquí le voy a cambiar la letra porque aquí nos está apareciendo como una Y. Si es que aquí viene como Y. Si no parece de dónde sacó esa. Así para que todo sea coherente. Ok. Entonces ahí lo que hacemos es esto. Entonces estamos viendo que Y
hay que sustituirla en donde, en B. Entonces vemos esto donde está, esto es 8 veces el radical de y, pero y a su vez es 16 este cuadrado. Entonces aquí lo que hacemos es que extraemos las raíces. Digo, en este ejemplo sí coincide. Aquí raíz de 16 es 4 y de t, este, y haciendo las operaciones tenemos 32t. A ver quién está ahí. Acá dice sale 128t. A ver, Raquel, le dice que sale 128t. Vamos a revisar. Porque nos dice que tenemos que sustituir la y en la v. A ver qué por acá está escribiendo. Ok, muy bien, ahí la carita feliz de su compañera. Entonces, a ver, vamos a revisarla, muchachos. Aquí según así viene la dependencia. Y luego la composición nos quedaría así. Hay que sustituir todo lo que tenga y. Todo lo que tenga y en v. Entonces, sustituyendo aquí esto en v, que es la velocidad, esto quedaría como 16t cuadrada. Y extraemos las raíces. Raíz de 16, raíz cuadrada de 16 es 4. La de t cuadrada es t. Y según esto nos estaría quedando como 32t. A ver, revísenlo, muchachos. Sí, está Sí. correcto, profe. Ok, muy bien, muchachos. Entonces, miren, si ustedes se van a un libro de física, aquí como tenemos las unidades en el sistema inglés, tenemos pies para justificar la distancia. Generalmente ustedes van a ver estas unidades en el sistema inglés, que es 32 de lo que depende del tiempo. Ustedes se van al sistema internacional, entonces este parámetro cambia 9.81. Entonces, pues aquí lo que nos hace AIRA es que estos valores que son bien conocidos, lo único que nos dice, pues hazlos tú para que veas que, bueno, de dónde salen. Porque luego los vemos en los libros, no lo aprendemos, y esos números, ¿quién los inventó? ¿De dónde vinieron? Entonces ahí ese ejercicio nos lo pone ahí. Bueno, muchachos, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Por el momento no, profe. Muy bien, entonces en este problema 41 nos da la función f de x y nos da otra función que es g de x. Luego nos pregunta lo siguiente: determine la condición sobre a y b tal que la composición f de la función g de x sea igual a g de la función f de x para toda x. ¿Qué podríamos hacer aquí, muchachos? Nos están dando las dos funciones y lo que quiere es que encontremos los parámetros a y b de tal suerte que se cumpla la igualdad, porque vemos que a veces una de las cosas difíciles en las composiciones es que pues no son iguales. Entonces aquí aquí lo que según yo entiendo, lo que entendemos es que encontremos esa condición. A ver, ¿cómo empezaríamos, muchachos, a atacar el programa? Imagínense que esto viene en su segundo parcial y ¿y eso de qué se trata? ¿O cómo se come? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién dice yo? Yes. Primero habría que escribir como tal las funciones, ¿no? Hay que escribir primero como tal las funciones muy bien. Y Entonces, después sustituirla.
y luego igualar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a pensar primero las funciones. Esta f compuesta de g y luego vemos la otra. Entonces, vamos a hacer la composición. Esto ya ustedes lo hemos visto muchísimas veces. Ya hasta se la saben de memoria. Entonces, aquí lo que tendremos es que vamos a evaluar la función g. En f, es decir, tenemos una función que está dentro de otra función. Entonces ahí tenemos esto. ¿Cómo nos quedaría? Todo depende de x. Entonces ahí está. Ahora vamos a buscar quién es g. Vemos que g es toda esta función. Y nos dice sustitúyela en f. Entonces pues hacemos eso. Entonces la función f es a. Y aquí la pregunta es, ¿en dónde sustituyo la función, muchachos? ¿En a o en b? ¿En dónde le debo de sustituir a g? A g de x. En A, ¿no? En a. A ver, en a. ¿La podemos sustituir en a? A ver, por acá nos tenemos el otro. En b, Osvaldo. No la tenemos que sustituir, muchachos, en x. Entonces, vemos que a es este valor. Y lo que vamos a poner aquí, lo voy a poner con rojo para hacerlo más didáctico. Entonces, x, donde esté x, yo voy a sustituir todo el término, que va a ser bx más 3. Luego cerramos. Y luego aquí nos dice que la función es menos 4. En algún momento está cortando alguno de los ejes. Entonces aquí pues ya la desarrollamos. Y esto es a bx más 3a menos 4. Entonces esta sería la primera. Y ahí la guardamos. Ahora lo que vamos a hacer es lo que nos marca la otra función es componer componer g de f en x. Y ahora lo que hago es lo opuesto. Ahora voy a buscar a f, que es esta función. Lo que voy a hacer es que la voy a sustituir ahora en g. Entonces aquí me queda la b. Aquí ponemos, escribo en rojo para hacerlo más claro. Entonces donde esté la x, yo sustituyo a x menos 4. Y después pues la función que tengo aquí va a ser más 3. Ahí está. Y luego pues ya hago las operaciones algebraicas, que en este caso va a quedar a bx menos 4b más 3. Entonces ahí estaría la otra función. A ver qué dicen en el chat. Dice entonces donde x dice entonces donde x se debe sustituir en ambas, Osvaldo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo sabemos? Y ustedes dirán, ¿y cómo sabemos eso? Precisamente aquí la función nos está marcando que va a ser siempre en x. Es que luego por la nomenclatura que tiene, bueno, según los matemáticos, ellos hicieron esa adaptación para que fuera lo más comprensible, pero siempre hay que sustituir en la variable de cuál dependen las otras dos. Por ejemplo, ustedes ven esto, por ejemplo, aquí lo que podemos ver es lo siguiente: f
depende de G y a su vez depende de X. Entonces, por esa razón es en X donde podemos, donde debemos de donde debemos de sustituir, mientras que A y B son, constantes que debemos de determinar. Y una vez que tenemos ya esto, pues ya nada más escribimos la condición. Y la condición de esto, vamos a escribirlo con otro color, pues es que F, composición de X, sea G de F, composición de X. Entonces ya las tenemos. Ya lo único que hacemos es que las vamos a igualar. Entonces tenemos A, Bx más 3A menos 4. Y la otra es ABX menos 4 más 3. Y ahora lo que debemos de hacer es que todas las variables a la izquierda y todos los coeficientes a la derecha. Entonces aquí, desde aquí vemos que ABX y ABX tienen los mismos signos. Entonces estas muy seguramente se cancelan. Sin embargo, A y B lo que hacen es que se suman es 3 veces A. A ver, aquí me parece, eso parece un 8. Pero, profesor, ABX, las dos ABX tendrían que tener signos diferentes para que se cancelaran, ¿no? No tienen el mismo signo, mira, tienen más y tienen más. Entonces, lo que haríamos ese paso intermedio sería ABX. Esta ABX de la derecha le aplicamos el inverso aditivo. Y entonces, si nosotros este término lo que hacemos es que le aplicamos menos ABX y aquí también aplicamos menos ABX. O como nos enseñaron en el bachillerato, si está sumando pasa restando, pero yo estoy en desacuerdo con eso, muchachos, porque es una expresión algebraica y las expresiones algebraicas hay que utilizar las propiedades de números, porque a ver, imagínense ustedes cuando le dicen, es que si está sumando pasa restando y si está restando pasa sumando. Entonces ahí, muchachos, una recomendación que les doy cuando ustedes lleven su curso de microeconomía, no se los digan al profesor porque el profesor se va a enojar y les va a decir, y les va a decir que los números no tienen patas. Luego, muchos dicen, es que se eliminan. No, muchachos, no se eliminan, se simplifican. Los números no tienen cuchillos, no traen ningún arma para eliminarse, se simplifican. Porque si su profesor o profesora de microeconomía 1 o de macroeconomía nos escucha así, muchachos, los va a regañar. Entonces, por favor, no lo hagan. Ustedes digan, vamos a ocupar propiedades de números, aplicamos el inverso aditivo y van a ver, al profesor les va a salir una sonrisa de su cara impresionante. Entonces, de acuerdo al compañero, de acuerdo al comentario de su compañera, lo que aplicamos es que vemos que los signos son positivos. Es más, lo vamos a hacer todo, sí, vamos a hacerlo todo para que ustedes vean que efectivamente esto se simplifica. Entonces vamos a borrar aquí, vamos a borrar aquí. Entonces vean que aquí yo voy a aplicar los inversos aditivos. Esto se va a hacer 0 y aquí también se va a hacer 0. Y lo único que nos va a quedar es 3 veces A. Y aquí tenemos menos 4 veces, no, más 4 veces B. Y aquí nosotros tenemos 3 y aquí tenemos menos 4. Aquí vamos a aplicar las propiedades de números que van a ser menos 4. Y aquí las propiedades de números, aquí tengo que poner un más y aquí tengo que poner un más. Y esto lo que nos daría es esta función 7. Y esta es la condición suficiente y necesaria para que las funciones sean iguales. Ahora, lo que yo tendría que hacer es darle un valor arbitrario a para que B me arrojara esa función y luego darle un valor a B para que A me dé esa función.
pero esto es en el caso particular de esta expresión. O sea, no se va a cumplir para todas, sino solamente se va a cumplir para este caso particular. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre esto? No, profe. Bueno, no crean, yo también hace muchos años, muchachos, yo también decía que los números que estaban sumando pasan restando y los que estaban multiplicando pasaban dividiendo. Entonces un día que estábamos, pues, cuando hice la maestría en administración, el profesor se paró y me dijo que de dónde era. Y yo le dije, pues soy de la UAM. Dice, usted, señor, dice, usted no sabe, usted no sabe ver con propiedad. Y sí me puse bien rojo, muchachos. Y ya después cuando le dije, oiga, pero ¿por qué? Eh, dice, ¿qué formación tiene? Pues le digo, pues que soy ingeniero. Dice, no, pues con más razón lo voy a regañar el doble. Entonces dice, me dejó una tarea adicional. Y decía propiedades de números. Entonces dice, para la siguiente clase, fíjense muchachos, yo ya pues ahí todo avergonzado, dice, para la siguiente clase va a tener que exponer a sus compañeros las propiedades de los números. Y yo ahí bien, yo ahí todo sonrojado, pero ya entonces por eso les digo que a mí ya me pasó, entonces no quiero que a ustedes les pase, muchachos. Bueno, entonces ahí los vamos, vámonos a la siguiente. Ahora, en en este ejercicio que es ya de es uno de los últimos, ¿no? Me parece. Entonces aquí pues la expresión se ve, vamos a leerlo, nos dice construcción de viviendas. Y luego nos dice el número de viviendas construidas por año, n la variable, dice depende de la tasa de interés hipotecario R de acuerdo con la siguiente fórmula. Entonces ahí está la expresión, así es como la calculan los financieros. Y luego nos dice que n está en millones. La tasa de interés actualmente está en el 12%, o sea, R es al 12% y se predice que disminuirá al 8% en los siguientes 2 años, de acuerdo a la siguiente fórmula. Ok, ahí está la siguiente fórmula que sería, vamos a llamarle, vamos a poner un apodo, esta es la 1, esto es la 2. Y luego nos dice donde T es el tiempo medio en meses. A partir de ahora, dice a partir de ahora. Luego, exprese n como una función del tiempo, calculando el valor cuando n es igual a 6. Entonces aquí, pues la relación entre las variables es que n depende del interés y el interés depende del tiempo. Entonces, a ver muchachos, vamos, a ver, traten de hacerlo por favor. Y a ver cómo nos queda, porque aquí son dos cosas. Primero tenemos que hacer la composición de la función, o sea, que es n r de t, y eso nos va a quedar como esto que va a ser r en función de t. Entonces, primero encuentren la composición, o sea, sustituyen la función del interés en el año de construcción, y una vez que lo tengan simplificado, eh, evaluamos cuánto es el tiempo. Aquí se nos está diciendo las unidades, estos son 6, en este caso serían 6 meses. Entonces, a ver, traten de hacerla y ahorita la comparamos, muchachos.
¿Cómo les queda, muchachos? ¿Alguien ya lo tiene? Los que están por acá. Ah, ya, ver, ya tenemos a alguien por acá en el chat. ¿Cómo nos queda la expresión? Nos dice, Jonathan, ya Jonathan tiene el resultado. A mí me da como resultado .24 saludos. Ok, muy bien, Jonathan. Pero la expresión, primero tenemos que calcular la expresión y ya después, después sustituimos la expresión. Entonces, a ver, por ahí, yo sé que es difícil escribir la expresión por aquí, pero la puede mandar, el que la tenga, la puede mandar por el chat, muchachos, y la checamos. Digo, porque es muy difícil escribir ahí en el chat. Luego no tiene los caracteres especiales. A ver, por ahí, vamos a ver si alguien ya nos lo mandó al chat. A ver, por ahí está. Nos dice Andrea, muy bien, Andrea Raquel. Ok, nos dice 12 menos 8 más de 24. Muy bien. Esa es la expresión que nos manda su compañera. ¿Alguien más? Ahora nomás, Andrea, tú nomás sustituye el 6 y tiene que checar el resultado de Jonathan. Entonces vamos a hacer la simplificación. Digo, ya haciendo la simplificación, imagino que Andrea es lo que hace. Ya muestra la simplificación. A ver qué pasa por acá. Dice, sí me sale el .24, muy bien, Andrea. Eso me gusta, estar muy activos, muchachos. Perfecto, perfecto, Andrea. Entonces ahí vamos a ver cómo la simplificamos. Vamos a escribir la expresión. Pues entonces lo que hacemos es que vamos a sustituir R en R y la vamos a hacer al ladito. Esto es la composición, entonces nos va a quedar así. Entonces donde veamos R, hay que sustituir todo. Esto sería 50, más bien 50. 50 sobre 100. Y luego a su vez R es toda esta expresión, es que es 12 menos 8 veces t. Menos 8 veces t entre t más 24. T más 24. Y luego pues si la expresión sí está compleja, ¿no?
porque todo esto está elevado al cuadrado, imagínense todo esto, hijo, está muy complicado. A ver, 50 es 100 más esto, 100 de t. Y ahora vamos a ver si podemos simplificar algo, a ver si se puede. Pues lo de arriba nos queda tal y como está el numerador, y a ver qué podemos expresar ahí. Pues yo sería de la idea que lo dejáramos así, muchachos, porque si no se nos va a complicar más. Entonces, sería de esa idea, porque es que aunque hagamos las operaciones, pues no creo que ganemos mucho. Ahora, esto sería la expresión tal y como está. Y ahora lo que tenemos que hacer es sustituir en esta expresión cuando t vale 6. Cuando t vale 6 aquí, aquí no sabe qué cosa es, pero es una t, porque ya todo cambió y todo está en función de t. Entonces cuando n vale 6, vamos a ver qué nos da. Nos tenemos que conseguir con sus compañeros. Aquí nos dirá 50. Aquí tenemos 100 más. Profe, para que se haga la de arriba, ¿no podemos hacer primero la de abajo para que así nos pueda dar de resultado 10.4 y sustituir la R, la T, perdón? Ah, también lo podemos hacer. Y aquí pues sería, aquí es, no sería, es, aquí sería, aquí es 6, ¿verdad? 6, ¿dónde está la T6? Entonces vamos a ver, los que tengan ahí la calculadora a la mano, entonces dije, esta expresión viene todo hacia acá. Ahí está, muy bien. Entonces, por ejemplo, si la vamos haciendo paso a paso, ustedes van ayudando con su calculadora. Lo que tenemos en el numerador sería es 50. Luego tenemos acá abajo 100. Y luego tenemos aquí 12 menos 8 por 6 son 48. Y 6 más 4 son 30. Y todo esto está entonces, ¿cuánto nos da? 48, muchachos, entre 30, por favor. Y todo es al cuadrado. A ver, déjenme aquí ocupar la calculadora de la máquina. Que me salió sin calculador. Son 48 entre 30. Nos da 1.6. Aquí nos están diciendo 1.6. O sea, ya todo nos da, todo junto, Osvaldo, ya. Sí, profe, eso es lo que da. Pero ya, o sea, el 12 menos el 1.6, ya todo eso. Sí, ya simplificado todo y ya todo al cuadrado igual. Todo esto. Entonces, y ahora sí, hay que esto elevarlo al cuadrado, más el 100. Y todo lo que nos dé, nomás hay que dividir 50 entre todo eso. A ver, vamos a ver ahí cuánto nos daría. Ahí vamos a checar. Ya dos de sus compañeros, Jonathan y Andrea, ya nos habían dado un resultado. Ellos nos dan punto 24, por ejemplo, Jonathan está dando punto 2402 y su compañera nos está dando nada más punto 24. Entonces me imagino que ahí a Raquel le salieron más dígitos. Entonces por lo menos hay que poner 6 dígitos, muchachos. Un poquito vamos a hacer una conversión. A ver, nos dice Andrea. Ah, perfecto. No sé si tenga la operación, Andrea. Que sería punto 24.
Que sea punto 24, ¿qué? O bueno, vamos a dejar las que tenía Jonathan. Aquí Jonathan nos dijo punto 24 y cachito. Punto 2402. Ah, ya tenemos un mensaje nuevo. A ver. Ah, perfecto. Aquí ya, ya Esmeralda nos ayudó. Punto 24. 0. Ahí en el infinito. Punto 240199. Muy bien. Ahí está, muchachos. Entonces, esto es para esta es la cantidad. Pero aquí hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Es que nos dice que n debe estar en millones. Ah, pero por aquí hemos visto. Aquí está, miren, aquí está n está en millones. Entonces este numerito hay que multiplicarlo ahora por 1.000.000. Entonces esto, lo que les haya salido, ahí su compañera todavía tiene el resultado. Hay que multiplicarlo por 1.000.000 para que nos dé, ahora sí con bastante exactitud, el número de viviendas. Entonces ahí Esmeralda, si nos nada más multiplica ese número por 1.000.000, por favor, y ya tendremos el número de viviendas estimada, digo, es un estimado. 240,000,199, profe. Espérame. Sí, 240,199. 199. Entonces estas son viviendas, muchachos. Entonces ahí, eso ahí está el aproximado. Ahí está, a ver qué nos está diciendo en el chat. Muy bien. Muy bien, 240,199. Muy bien, Esmeralda. Ahí está. Entonces vean que ya cuando nosotros tomamos las unidades, a lo mejor así como estaba, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Punto 24, pero una vez que ya ordenamos la información, entonces, pues el estimado serían 240,200 viviendas, de acuerdo a las condiciones, pues de la tasa de interés, del mercado y todos estos factores internos y externos que nos afectan. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, entonces creo que ya hicimos la mayoría de los ejercicios, muchachos. Entonces, pues lo estaremos viendo el viernes. Digo, no quiero tenerlos aquí para que pues no fueron. Ah, muy bien, sí, sí, Osvaldo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues estos son problemas complejos, pero ustedes los van a utilizar en sus siguientes materias. Entonces, muchachos, el objetivo, según yo entiendo, es que ustedes vayan conociendo, pues precisamente las técnicas o los métodos que se les van a presentar. Por ejemplo, por la experiencia que tengo, muchachos, a muchos de los chicos, no estoy hablando de ustedes, sino he visto que, por ejemplo, luego las materias de microeconomía, como son una continuación de métodos, entonces el profesor, pues él les va a hablar de su tema, de las variables, del mercado interno, pero lo que él hace es que todo lo hace, o sea, los economistas son muy formales, entonces lo que nosotros tratamos que ustedes se vayan familiarizando eh, con los temas que ellos ven. Aquí desafortunadamente, pues no podemos darle la materia tal y como ellos la van a dar en forma muy rigurosa, pero por lo menos que conozcan ahora sí que los métodos o las técnicas que ustedes van a utilizar y pues el objetivo, muchachos, es que ustedes pues ahora sí que se les haga pues, ¿cómo decirlo? Que se les simplifique, muchachos, y que pues ahora sí que tomen sus dos métodos de micro 1, micro 2,
y luego de los de macro 1 y macro 2 y que no tengan ningún problema. Luego estas aplicaciones, pues ya ustedes la verán, ustedes van a llevar como me parece que son 6 cursos de contabilidad. Entonces van a empezar ustedes desde lo más básico, que es operaciones unitarias. Ahí les van a dar, les van a impartir cómo se lee el libro mayor, el libro menor, qué es cada cosa, para que ustedes lo pongan en el haber y en el deber. Y ahí la parte más compleja es cuando ustedes vayan a otra materia, que la llevarán por octavo, noveno, que se llama Administración Financiera. Entonces ustedes van a tener que ver todos estos métodos, muchos, y pues va a depender de cada profesor. Por ejemplo, yo lo que hago cuando doy esa materia es que yo digo ya los muchachos ya sufrieron mucho con los métodos y con las micros, entonces yo ocupo mucho Excel porque Excel ya trae las fórmulas. Lo único que hay que hacer es cómo utilizarlas y después cómo interpretar los resultados, porque al final del día, muchachos, todos los métodos que hagamos, todos los métodos están ya bien probados. Lo único que nos van a dar es que ustedes tomen decisiones. Entonces las decisiones ustedes las tienen que tomar en base pues a como dicen por ahí, a los datos duros, a las estadísticas, porque ustedes van a decir, mira, yo te propongo esta solución en base a lo que ya vimos y todo este tipo de técnicas. Bueno, muchachos, entonces yo sé que estos temas sí son un poco complejos, pero pues ya con el tiempo ustedes lo van a dominar. Digo, es material nuevo, pero vean que lo que hacemos es nada más ir retomando, y pues no sé si alguien tenga algún otro comentario, muchachos. Digo, porque pues, para mí se me hace fácil, ¿no? Verlo de esto, porque ya lo veo de cada una vez por trimestre, pero la primera vez que lo vi dije, Jesús, ¿y esto qué es? Y sí los entiendo, muchachos, son cosas complejas, pero al principio, pues después de hacer varios ejercicios, pues se van, uno como que se empieza a acostumbrar al lenguaje. ¿Algún comentario, muchachos, que tengan? ¿Alguna Pues que duda? estuvo bastante complicado, profe. A mí me gustaría poder ver otro ejercicio así para poder familiarizarme con esos Muy el bien. próximo viernes. Muy bien, entonces por ahí chequen, muchachos, revisen los ejercicios que están por ahí pendientes y lo revisamos, muchachos, lo revisamos el viernes. Pues muy bien, Profesor. jóvenes. Gracias, profesor. No, gracias a ustedes, muchachos. Bueno, entonces nos estamos viendo el próximo viernes. Ahora sí que pues estamos acabando un poquito más temprano, entonces esto les va a dar tiempo para que ustedes lo revisen y lo chequen. Muchas gracias, muchachos. Gracias, profesor. Gracias, Nos vemos el profesor. viernes. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego, Hasta profesor. Nos luego. vemos. Gracias, Hasta profe. luego.